¿Y si te dijera que hay millones de personas que mueren cada año sin saber que Jesús murió por ellas? ¿Alguna vez te preguntaste qué hará Dios con los que nunca oyeron hablar de Él? Hoy, en este mensaje revelador, descubrirás una verdad que podría cambiar tu fe para siempre. Porque lo que creías saber sobre el juicio, la misericordia y la salvación, tal vez solo sea el principio. Quédate hasta el final. Este no es un video, es un llamado eterno. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con esas almas que nacieron, vivieron y murieron sin haber escuchado jamás el nombre de Jesús? En aldeas escondidas, en tribus olvidadas, en selvas lejanas. Personas que respiraron, lloraron, amaron y sufrieron, sin saber que un Salvador colgó de una cruz por ellas. Esta pregunta no es fría ni teológica. Es una herida viva que sangra en el corazón de quienes aman la justicia de Dios. Tal vez tú mismo has sentido ese nudo en la garganta. Y si mi abuelo, que vivió en ignorancia, nunca tuvo la oportunidad de conocer a Cristo. Es un dolor que arde en el pecho. Pero detrás de esta pregunta no solo hay duda. Hay hambre de entender el carácter de Dios. ¿Es justo? ¿Es amoroso? ¿Es cruel el que no avisa antes de juzgar? La Biblia dice en Romanos 2, 12, 16 que Dios juzgará a cada uno conforme a la luz que recibió. Y aquí empieza algo poderoso. Porque aunque los oídos de muchos nunca oyeron el nombre de Jesús, sus corazones sí escucharon algo. Algo que les susurraba desde el cielo, desde la conciencia, desde el viento entre los árboles. Yo soy. Hay un grito silencioso en la creación. Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, día tras día, noche tras noche, sin palabras, sin voz, pero con un mensaje claro. Nadie puede decir que jamás escuchó. Porque hasta el que nunca vio una Biblia tuvo una conciencia que le dijo que estaba bien y que estaba mal. Ese niño que nació en una cabaña, que nunca fue a una iglesia, pero sintió que matar estaba mal. Esa mujer que cuidó de los huérfanos, aunque nunca oyó hablar del buen pastor. Esas almas no vivieron en completo silencio, vivieron bajo la predicación de la naturaleza y de la conciencia. Pero no todo es consuelo. Porque también hay quienes, aún con esa voz interna, eligieron apagarla. Romanos 1, 20, 21 dice que, aunque conocieron a Dios por medio de sus obras, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se hicieron necios, cambiaron la verdad por la mentira. Adoraron a criaturas en lugar del Creador. Entonces la pregunta cambia. Ya no es, ¿qué hará Dios con los que nunca oyeron?, sino, ¿qué hicieron ellos con la luz que sí recibieron? Porque cada alma, por más alejada que haya estado de un templo, tuvo una chispa, una llama encendida por Dios. Algunos la soplaron hasta convertirla en fuego. Otros la apagaron con indiferencia o pecado. La justicia de Dios no se basa en lo que tú no sabes. Se basa en lo que hiciste con lo que sí sabías. Aquel que vivió sin conocer el nombre de Jesús, pero respondió con humildad a la voz del cielo, encontrará misericordia. Pero el que vivió con orgullo y desprecio a lo que su conciencia le gritaba, hallará juicio. Y sí, duele, porque quisiéramos que todos se salvaran. Pero el amor de Dios no anula su santidad, y su misericordia no cancela su verdad. Él no condenará al inocente, pero tampoco excusará al que se burló de la luz que se le dio. Aquí es donde muchos tropiezan. Dicen, entonces, ¿para qué predicar? Pero es al revés. Justamente porque hay millones que solo tienen una llama pequeña, debemos ir a encenderles el fuego completo del Evangelio. Porque aunque la conciencia puede llevarte a buscar a Dios, solo Jesús puede salvarte del pecado. ¿Sabías que hay testimonios de tribus que nunca habían visto un misionero y sin embargo oraban a un Dios desconocido? Lo llamaban el Creador, el Dios de arriba, el Santo Invisible. Algunos soñaban con un hombre vestido de blanco que venía del cielo. ¿Quién les enseñó eso? Nadie.
solo el Espíritu Santo. Porque donde no hay Biblia, hay cielo. Donde no hay pastor, hay estrellas. Donde no hay templo, hay árboles que alaban. Dios no se ha quedado sin voz. Él habla. Aún en el silencio Él habla, pero hay un límite. Hechos 17:30 dice que Dios pasó por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es un cambio de etapa. Antes, la ignorancia era una excusa. Ahora, la cruz ha sido levantada, el mensaje ha corrido y el juicio se acerca. Por eso este mensaje no es para tranquilizar tu alma, sino para despertarla, porque mientras tú duermes, hay almas esperando escuchar el nombre que tú conoces. ¿Qué estás haciendo con la luz que tú sí recibiste? Dios no condena a quien no conoce, pero sí pide cuentas a quien sí sabe y no comparte. ¿Entiendes lo serio que es esto? Tú eres la respuesta a la oración silenciosa de alguien que nunca ha oído de Cristo. No ignores el clamor de esas almas, porque tal vez hoy están vivas, pero mañana podrían morir sin haber conocido el mensaje, y tú lo tenías en tus manos. El juicio de Dios es justo, pero el dolor de la ignorancia puede ser eterno. No porque Dios no los ame, sino porque nosotros callamos. En el cielo habrá sorpresas, gente que nunca fue a una iglesia, pero vivió con fe sencilla, y también ausencias, personas que sabían todo y no creyeron nada. Dios es perfecto, su balanza nunca se equivoca. Él juzgará a cada uno según su verdad, su amor y su justicia. Pero no olvides, tú también serás juzgado por lo que hiciste con tu luz. Y esta pregunta seguirá doliendo, pero ahora no es solo una duda, es un llamado. Un llamado a predicar, a orar, a llorar y a actuar, porque el que nunca oyó aún puede oír si tú decides hablar. En lo más profundo de cada ser humano existe una pregunta que nadie enseñó, pero que todos se han hecho. ¿Quién me creó? No importa el idioma, la cultura o la religión. Esa pregunta nace sola, como una semilla que brota desde el alma. Es la voz interna del espíritu clamando por su creador, aún sin saber su nombre. Esas preguntas son más que dudas, son oraciones disfrazadas. Son el eco de una humanidad separada de Dios, tratando de volver a casa. ¿Quién sembró esa necesidad de eternidad en nuestros corazones? ¿Por qué el ser humano, incluso en las culturas más primitivas, busca adorar algo más grande que él? Eclesiastés 3:11 lo dice claro. Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Esa eternidad no es solo una idea abstracta, es una herida abierta. Es el vacío que ni la ciencia, ni la fama, ni los ídolos pueden llenar. Aún en la más remota aldea, cuando un niño mira el cielo y pregunta, ¿quién hizo esto?, ahí está el inicio de una fe silenciosa. Muchos creen que Dios está en silencio, pero en realidad es la humanidad la que ha hecho mucho ruido para no escucharlo. La televisión, las redes, los placeres, las ideologías, todo está diseñado para apagar la voz que grita desde adentro. Hay algo más, hay alguien más. Pero en el rincón más humilde del mundo, donde no hay internet ni templos, hay niños que miran las estrellas y ancianos que agradecen al sol, y mujeres que oran en lenguas que nadie entiende. Todos hablando con un Dios que no conocen por nombre, pero sí por presencia. ¿Y qué hace Dios con esas almas? ¿Las ignora? ¿Las juzga por lo que no saben? No. Él las observa con ternura, las busca, les envía señales, sueños, revelaciones. Porque si una persona de verdad busca a Dios, Él se deja encontrar. Jeremías 29:13 lo promete. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo corazón. La historia está llena de personas que encontraron a Dios sin conocer su nombre. Cornelio, en Hechos 10, era un centurión romano. No era judío, no era cristiano, pero oraba y daba limosna. ¿Y qué hizo Dios? Le envió un ángel, y luego le envió a Pedro para que escuchara el mensaje completo de salvación. Cornelio representa a millones hoy,
Gente que ora sin saber a quién, que hace el bien sin saber por qué, pero su fe mueve el cielo, su búsqueda activa el plan de Dios. Porque cuando alguien tiene hambre espiritual, el cielo responde. Entonces, no temas por quienes nunca han oído. Tema por aquellos que sí han oído y han endurecido su corazón, porque más condenación tendrá quien pisoteó la gracia conocida que quien clamó desde la ignorancia con sinceridad. ¿Te das cuenta de lo serio que es esto? Muchos que tú llamarías perdidos están más cerca del reino que algunos que van a la iglesia cada domingo, porque Dios no mira la apariencia, Él pesa los corazones. La religión puede enseñar palabras, pero solo el Espíritu Santo puede despertar el alma. Y el Espíritu no está limitado por geografía, lengua o cultura. Él se mueve como el viento, invisible, pero poderoso. Y donde encuentra una chispa, la convierte en fuego. ¿Y qué pasa si esa persona muere sin que nadie le predique? Aquí es donde entra la misericordia divina. No podemos poner límites a la gracia. No sabemos todo lo que pasa en los últimos segundos de una vida. Dios puede revelar su verdad en un instante, como lo hizo con el ladrón en la cruz. Muchos serán salvados no por lo que sabían, sino por cómo respondieron al llamado invisible de Dios. Porque aunque no tenían Biblia, tenían espíritu. Y el espíritu siempre responde a su creador. No podemos juzgar. No sabemos lo que cada alma vivió. Solo Dios conoce las intenciones, las heridas, los miedos, las decisiones. Y Él no es un juez cruel. Es un Padre justo. Un Padre que quiere salvar más que condenar. Pero no confundamos su compasión con permisividad. Porque el mismo Dios que salva por misericordia también exige responsabilidad a quienes han recibido luz. A quien mucho se le da, mucho se le pedirá. Entonces, tú que conoces el Evangelio, ¿qué estás haciendo con ese tesoro? Lo escondes, lo callas, lo desprecias. Hay almas esperando una palabra y tú la tienes. Este mensaje no es solo una reflexión, es un llamado a despertar, porque mientras algunos claman en la oscuridad, tú caminas en plena luz. No te quedes callado, no seas el siervo que enterró su talento. Dios sigue buscando a los que nunca oyeron, pero quiere usar tus pies para llegar a ellos, tus labios para hablarles, tu vida como carta viva del cielo. El alma que pregunta por Dios es un campo fértil. Y tú tienes la semilla. No temas sembrarla, no temas ser rechazado, porque a veces solo una palabra tuya puede encender una llama eterna. Y tal vez en el cielo te encuentres con alguien que te diga: gracias por hablarme de Jesús. Yo era uno de esos que nunca había oído, hasta que tú llegaste. Muchos piensan que el juicio de Dios será como un tribunal humano. Frío, distante, legalista. Pero el juicio de Dios no es como los de esta tierra. No está basado solo en leyes, sino en amor, en verdad, en intenciones profundas. Dios no se equivoca, no se deja engañar, no se olvida de nada, pero tampoco ignora lo que nadie vio. Imagina a una mujer anciana que vivió toda su vida en una aldea remota. Nunca vio una Biblia, nunca escuchó una prédica, pero cada mañana oraba a el Dios del cielo para que cuidara a sus nietos. Vivió con rectitud, ayudó a los pobres y murió sin saber el nombre de Jesús. ¿Acaso Dios la mandará al infierno por ignorancia? No sería justo. Romanos 2:15 dice que la ley está escrita en los corazones y sus conciencias dan testimonio. Aun sin conocer los 10 mandamientos, hay quienes los han cumplido por instinto espiritual, no porque sean buenos por naturaleza, sino porque respondieron a la voz del Creador que susurra desde dentro. Dios no necesita testigos externos para saber quién fue justo. Él ve cada pensamiento, cada lágrima, cada intento de obedecer lo correcto. Él sabe cuando alguien pecó por debilidad y cuando lo hizo por rebelión. Y eso hace toda la diferencia.
No hay inocentes delante de Dios, eso también es cierto. Todos hemos pecado, todos necesitamos redención, pero no todos han tenido las mismas oportunidades. Por eso, el juicio será individual, personal, preciso, sin errores. Algunos preguntan, ¿cómo puede un Dios justo condenar a alguien que nunca escuchó el Evangelio? Pero la verdadera pregunta es, ¿qué hizo esa persona con la revelación que sí tuvo? Porque todos, sin excepción, han recibido algo. Puede haber sido una visión, un sueño, una conversación, un libro, una estrella, una conciencia intranquila, algo que los llamó al arrepentimiento, al bien, a buscar la verdad. Y ahí se revelará si amaron la luz o la rechazaron. Jesús dijo en Juan 3:19 que la condenación viene cuando los hombres aman más las tinieblas que la luz, no por falta de oportunidad, sino por rechazo voluntario. Por eso, la justicia de Dios será implacable con quien desprecia lo sagrado, pero será misericordiosa con el humilde, con el que, sin saber todo, obedeció lo poco, con el que, sin tener doctrina, vivió en bondad, con el que, sin conocer a Cristo por nombre, reflejó su corazón. No hay nadie olvidado en el juicio de Dios. No hay cultura, tribu o lengua que quede fuera. Apocalipsis 7:9 describe una multitud de toda nación, pueblo y lengua delante del trono. ¿Cómo llegaron allí? Porque Dios es experto en alcanzar almas donde nadie más llega. Hay misioneros invisibles, sueños proféticos, apariciones divinas, milagros secretos. Dios no está limitado por nuestras estrategias. Él va más allá, mucho más allá. Su amor cruza continentes y rompe muros de religión y tradición. Y no olvidemos que muchos escucharon, pero se burlaron, escucharon y endurecieron su corazón. Esos no podrán decir, nunca me avisaron. Porque la luz llegó a ellos, pero prefirieron vivir en la sombra. Dios no usará la misma medida con todos. Usará la medida justa. Él no pedirá frutos donde no sembró, pero sí pedirá cuentas a quienes recibieron abundante semilla y nunca dieron fruto. No te confundas. Esto no significa que hay muchas formas de salvarse. Solo hay una, Jesucristo. Pero también significa que Dios puede revelar a Cristo de maneras que no entendemos. Él es soberano para tocar corazones donde no hay iglesias ni predicadores. No es relativismo, es profundidad espiritual. Es reconocer que Dios no está preso en nuestros métodos. Él es el buen pastor que va tras la oveja, aunque esté en el fin del mundo. Por eso, cada juicio será único, personalizado. No habrá injusticia, no habrá por poco o casi. Cada alma será medida con exactitud divina, y no habrá quien acuse a Dios de error. A veces nos aferramos a esquemas rígidos. Pensamos que si no fue de tal forma, no es válido. Pero el reino de Dios es como el viento. No sabes de dónde viene ni a dónde va, pero lo sientes. Así es el obrar del Espíritu en los corazones ocultos. En el día del juicio, muchos se sorprenderán, verán rostros que jamás imaginaron en el cielo, y también notarán ausencias que dolerán, porque Dios mira lo invisible, pesa lo que nadie ve, y decide con amor y fuego. ¿Y tú? ¿Estás viviendo con la seguridad de haber respondido a la luz que recibiste? ¿Estás compartiendo esa luz con otros? ¿O la estás escondiendo por miedo, por orgullo, por indiferencia? Hoy es tiempo de actuar, porque si Dios será justo con quienes nunca oyeron, ¿cuánto más te exigirá a ti que sí has oído? No vivas como si no supieras. Vive como quien dará cuentas a un Dios que no se equivoca, pero que tampoco olvida una lágrima sincera. Mientras dormimos en la comodidad de nuestra fe, hay naciones enteras que jamás han escuchado el nombre de Jesús. No es exageración, es una realidad cruel. Hay más de 3.000 grupos étnicos en el mundo que no tienen ni un solo versículo traducido en su lengua. Ni un misionero, ni una iglesia, ni una cruz.
Y aunque parezca increíble, en pleno siglo XXI, aún hay pueblos que viven como si el tiempo no hubiera pasado. Adoran al sol, a los árboles, a los ancestros. No porque sean perversos, sino porque nadie les ha mostrado algo diferente. Nadie les ha contado la historia del Creador que se hizo hombre y murió por amor. ¿Qué piensa Dios cuando mira a esos pueblos? ¿Acaso los desprecia? No, su corazón se duele. Cada alma es una joya para Él. Cada niño que nace sin conocer la esperanza, cada madre que muere sin escuchar el Evangelio, es una herida en el cielo. Salmo 2:8 dice, «Pídeme, y te daré por herencia las naciones». Dios quiere que esas naciones sean alcanzadas. No están condenadas al olvido, están en la agenda celestial, pero alguien tiene que pedirlas. Alguien tiene que ir. La pregunta no es, ¿por qué Dios no se revela a ellos? La pregunta es, ¿por qué nosotros no vamos? Porque mientras nosotros debatimos teología, ellos se mueren sin verdad. Mientras peleamos por doctrinas, ellos no tienen ni una oración. Isaías 6:8 dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Esa voz sigue sonando hoy. Pero la mayoría responde como si no oyera. Prefiere quedarse en su zona de confort. Prefiere ignorar el clamor de las naciones. Pero hay otros. Hay hombres y mujeres que han dejado todo por ir. Han caminado entre selvas, han cruzado desiertos, han aprendido lenguas imposibles, solo para decir un nombre, Jesús. Y cuando ese nombre es pronunciado por primera vez, el cielo se abre. ¿Te imaginas el rostro de alguien que escucha por primera vez que hay un Dios que lo ama, que perdona, que murió por él? Es como ver a un ciego abrir los ojos, como ver el amanecer después de siglos de oscuridad. Y ahí está la respuesta de Dios. Él actúa a través de sus hijos. Él se revela mediante valientes. No bajará ángeles con Biblias. Él ya nos dio la misión. Y si no vamos, entonces nosotros seremos responsables por su ignorancia. Ezequiel 3:18 dice que si no advertimos al impío, su sangre será demandada de nuestras manos. Es duro, pero es justo. No podemos quedarnos callados cuando tenemos la verdad que otros anhelan. Cada tribu que aún no conoce a Cristo representa una cuenta pendiente para la Iglesia. Un lugar donde el enemigo reina simplemente porque la luz aún no ha llegado. Pero cuando llega, las tinieblas tiemblan. Y no solo estamos hablando de tribus lejanas. También hay ciudades modernas llenas de personas que, aunque tienen acceso a la información, viven en completa ignorancia espiritual. Gente que jamás ha escuchado el Evangelio explicado con amor y verdad. Porque no es suficiente saber que existe una Biblia. Muchos tienen una, pero nunca la han leído. Otros creen que Jesús es solo una figura religiosa más. Lo han oído, pero no lo han conocido. Por eso, la misión es global. No termina en los países pobres. También incluye los corazones ricos pero vacíos, las almas sofisticadas pero perdidas. Porque el mayor analfabetismo no es no saber leer, sino no saber que Dios te ama. Cuando Jesús dijo, «Id por todo el mundo», no se refería solo a geografías, se refería a ir a todo corazón humano que aún no ha sido tocado por su gracia. Y esos corazones están más cerca de lo que pensamos. Entonces, ¿qué hará Dios con los que nunca han oído? Él seguirá llamándolos, seguirá revelándose, pero espera que su iglesia actúe, que tú actúes, porque si no vamos, ellos seguirán esperando. Dios es paciente, pero su paciencia tiene propósito. Cada día que pasa es una oportunidad más para que alguien sea alcanzado. Pero también es un día menos antes de que se cierre la puerta. ¿Y tú? ¿Qué harás con esta verdad? ¿Te quedarás mirando cómo las naciones se pierden o serás parte de la respuesta? Porque alguien está esperando que tú digas, «Aquí estoy, envíame a mí». No es una carga, es un honor. Ser portador de la luz, ser voz en medio del desierto, ser respuesta al clamor de los que nunca han oído hablar de Él, porque cuando tú hablas,
El cielo habla a través de ti, y en ese día final, tal vez te acerques al trono y veas a alguien que te abrace y diga: gracias. Yo era uno de esos olvidados, pero tú me hablaste, y ahora estoy aquí, para siempre. Muchos ven a Dios como un juez severo, esperando el mínimo error para castigar. Pero la Escritura muestra otra imagen: un padre que espera, que busca, que avisa antes de juzgar. Su misericordia no es debilidad, es estrategia divina. Él no quiere condenar, Él quiere salvar. Ezequiel 33:11 dice: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva. Esa es la esencia del corazón de Dios. Antes de ejecutar justicia, Él envía advertencias, señales, oportunidades. Incluso a los que nunca oyeron su nombre, Él les habla de muchas formas. Piensa en Nínive. Era una ciudad pagana, ignorante del Dios de Israel. Pero cuando el cielo decidió juzgarla, no cayó fuego del cielo sin aviso. Dios envió a Jonás. Les dio una oportunidad, porque su justicia no actúa sin primero ofrecer misericordia. Aun cuando Jonás no quería ir, Dios insistió, porque ese pueblo, aunque ignorante, era valioso para él. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive?, preguntó Dios. ¿No te das cuenta? Así es su corazón hacia las naciones no alcanzadas. Y Nínive escuchó, se arrepintió, desde el rey hasta el más pobre, sin conocer teología, sin haber leído la Torá, solo con una palabra: arrepiéntanse. Eso fue suficiente, porque la misericordia de Dios no exige perfección, sino una respuesta sincera. Si eso hizo por una ciudad idólatra, ¿qué no hará por tribus enteras que aún viven en ignorancia? Dios sigue enviando señales, sigue hablando en sueños, sigue moviendo corazones. Su amor es persistente, insistente, apasionado. En Hechos 14, 16, 17, Pablo dice que aunque Dios dejó que las naciones anduvieran en sus caminos, no se quedó sin testimonio. Él les dio lluvias, cosechas, alimentos, alegría, cosas que parecen naturales, pero que eran mensajes divinos. Estoy aquí, no los he olvidado. Cada nacimiento, cada arco iris, cada milagro cotidiano es una predicación silenciosa. Aunque no todos la entienden, todos la reciben, y algunos la reconocen, y se aferran a ese Dios desconocido, con una fe más pura que la de muchos religiosos. Dios no juzga desde el trono, juzga desde la cruz, porque antes de sentarse a evaluar vidas, se despojó de su gloria, se hizo carne y murió como un criminal. Él pagó por todos, incluso por los que nunca han escuchado su nombre. La misericordia no es excusa para la ignorancia, pero sí es puente hacia la salvación, porque cuando un alma responde con humildad a lo poco que tiene, Dios le da más. Él es experto en abrir caminos donde no hay nada. Recuerda a la mujer sirofenicia. No era del pueblo escogido, no conocía las promesas, pero clamó con fe, y Jesús respondió: porque la fe no tiene nacionalidad. La fe es un idioma que el cielo entiende, venga de donde venga. Hay quienes, en su ignorancia, creen en muchos dioses, pero en su corazón hay un anhelo genuino de encontrar al verdadero. Y Dios honra esa búsqueda, porque Él ve más allá de las palabras, ve la intención, ve el espíritu. No estamos diciendo que todas las religiones salvan, no, solo Cristo salva. Pero sí estamos diciendo que Dios puede revelar a Cristo de formas que no caben en nuestra mente, porque su misericordia va más allá de nuestros esquemas. El ladrón en la cruz no asistió a una iglesia, no se bautizó, no tomó la cena del Señor, solo dijo: acuérdate de mí, y eso bastó. Porque el cielo no exige rituales, exige fe, fe real. Fe que nace del dolor, del vacío, del clamor. Hoy hay millones de almas que están en esa posición. No conocen doctrina, pero claman. No han leído un versículo, pero oran.
No entienden el plan de redención, pero buscan algo más. Y Dios escucha esos clamores. ¿Sabes cuántos testimonios existen de personas que, sin conocer a Jesús, soñaron con Él, que vieron una luz, que sintieron una paz inexplicable, que empezaron a cambiar sin saber por qué? Hasta que un día alguien les predicó y dijeron, eso era lo que yo esperaba. Esa es la misericordia que actúa antes del juicio, el amor que se adelanta, el pastor que va por la oveja antes de que caiga al precipicio, porque el corazón de Dios no es castigar, es rescatar. Pero hay un tiempo, hay un límite. La puerta de la misericordia está abierta, pero no para siempre. Hoy es el día de buscar. Hoy es el día de predicar. Porque mañana podría ser tarde, para ellos y para nosotros. ¿Qué estás haciendo tú con esa misericordia? ¿La estás compartiendo o la estás escondiendo como si fuera solo para ti? Dios te dio luz para que ilumines a otros, y cada alma ignorante que encuentres es una oportunidad de extender la gracia. No te detengas, porque mientras tú hablas, la misericordia se mueve, mientras tú oras, el cielo actúa, y mientras tú amas, Dios salva. No dejes que el juicio llegue sin antes haber mostrado la compasión de Cristo a los que nunca lo oyeron. Hay un idioma que no se aprende en libros, ni se traduce en diccionarios. Es el lenguaje del Espíritu, un lenguaje que habla a los corazones más allá de las fronteras, más allá de las culturas, más allá del tiempo. Es el idioma que Dios usa cuando no hay predicadores, cuando no hay iglesias, cuando no hay escritura. Este lenguaje no tiene palabras humanas, pero comunica vida. No tiene sonido, pero transforma almas. Es la forma en que Dios habla en las tierras donde nunca ha llegado una Biblia, y aunque parezca imposible, millones han escuchado su voz sin saber que era Él. ¿Cómo puede alguien escuchar a Dios sin saber su nombre? Porque Dios no está limitado por la letra. Él es espíritu, y donde hay hambre espiritual, Él se revela. Como dice Job 33:14, Dios habla de una y otra manera, aunque el hombre no lo entienda. En selvas del Amazonas, en desiertos de África, en montañas del Himalaya, hay personas que han soñado con un hombre de blanco, con una luz que les habla, con un fuego que no quema pero purifica. ¿Quién les está hablando? El Espíritu de Dios. En muchas tribus se cuentan leyendas antiguas sobre un gran espíritu, un creador bueno, un Dios invisible que vive en el cielo. No es coincidencia, es evidencia, porque Dios ha estado predicando desde siempre, incluso donde nunca hubo un misionero. Algunos líderes religiosos de culturas remotas han dicho, sabíamos que había alguien más, lo sentíamos, solo no sabíamos cómo se llamaba. Y cuando escucharon el nombre de Jesús por primera vez, dijeron, es Él, siempre fue Él. ¿Te das cuenta del poder de ese lenguaje invisible? No necesita tecnología, no necesita traductores, solo necesita un corazón que escuche, un espíritu que anhele, un alma que diga, quiero conocer al que me creó. El apóstol Pablo, en Romanos 10:18, cita el Salmo 19 y dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta los fines del mundo sus palabras. Aunque el Evangelio no ha sido predicado en todos los idiomas humanos, ha sido proclamado en el idioma eterno del cielo. Este lenguaje es universal porque el Espíritu Santo es omnipresente. Él está en cada rincón, en cada lágrima, en cada suspiro de búsqueda. Él toca la mente del sabio y del analfabeto, del joven rebelde y del anciano solitario. Muchos no saben leer, pero han leído el cielo, han leído el amor de una madre, la justicia de una tormenta, la misericordia de una cosecha. Y en esas lecturas, el Espíritu ha susurrado, yo estoy aquí, porque Dios no se esconde. Él se deja encontrar. Y aunque nosotros no siempre vamos donde deberíamos, Él nunca ha dejado de ir.
Él no se limita al púlpito. Él predica desde la creación, desde la conciencia, desde los milagros cotidianos. ¿Y cómo responde la gente? Algunos se vuelven al bien, otros se aferran a la esperanza, algunos empiezan a orar sin saber a quién, pero sus oraciones suben y el cielo las recoge porque el Espíritu entiende lo que el alma no sabe expresar, y es ahí donde tú entras. Porque ese lenguaje invisible prepara el terreno, y tú eres la semilla. Cuando llegas con la palabra, con el testimonio, con el nombre de Jesús, ellos ya han sido preparados, ya lo estaban esperando. Solo no sabían cómo buscarlo. Hay testimonios asombrosos de aldeas enteras que se convirtieron al Evangelio en pocos días. ¿Por qué? Porque el Espíritu ya había hecho la obra antes, ya había sembrado sueños, convicciones, misterios. Solo faltaba la confirmación. Por eso no temas ir donde nadie ha ido. No digas, no me van a entender, porque tal vez ya entienden más de lo que crees. Tal vez ya están esperando. Tal vez llevan años escuchando el lenguaje del Espíritu y solo necesitan que tú les digas, su nombre es Jesús. Este lenguaje también habla en los momentos de crisis, cuando un pueblo sufre, cuando una familia llora, cuando una nación cae. Ahí el Espíritu habla más fuerte, y muchos lo escuchan sin saber quién es. Solo sienten que no están solos. No ignores esos lugares, no des por perdidos a esos pueblos, porque si el Espíritu ha hablado, tú debes actuar. No hay excusa. No hay distancia que detenga a un corazón dispuesto a obedecer. Dios sigue hablando, no con gritos, no con violencia, con ternura, con señales, con verdad, y los que tienen oídos, oyen, y los que tienen hambre, buscan, y los que tienen valor, predican. No calles, porque tú hablas español, pero el Espíritu habla en todos los idiomas. Y cada palabra tuya puede ser una chispa que confirme lo que ellos ya han sentido desde la eternidad. Y cuando lo entiendan, cuando escuchen su nombre, cuando vean la cruz, dirán con lágrimas en los ojos, Él es, siempre fue Él, el que me habló en mis sueños. Ahora sé cómo se llama. Hay un día que el mundo entero desconoce, pero el cielo ya lo tiene marcado. No será anunciado en las noticias, ni aparecerá en las redes sociales. Será el día del juicio. El momento en que cada alma, desde el principio de los tiempos hasta el último aliento de la humanidad, será llamada a rendir cuentas ante el trono eterno. En ese día, no importará si alguien fue famoso o anónimo, pobre o rico, instruido o iletrado. Todos estarán iguales delante del juez justo, y ese día responderán no por lo que no sabían, sino por lo que hicieron con lo que sí sabían. Apocalipsis 20:12 dice que se abrirán libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Esto es serio, porque muestra que nada será olvidado. Cada decisión, cada pensamiento, cada intención quedará expuesta. Muchos preguntarán, ¿y qué pasará con los que nunca oyeron hablar de Dios? No serán juzgados como tú. No serán medidos por lo que tú sabes, pero sí serán examinados por lo que hicieron con la luz interna que recibieron. En ese juicio no habrá engaños, no habrá abogados, ni excusas, ni corrupción, porque el que juzga conoce los corazones, y sabrá si esa persona fue ignorante por las circunstancias o por elección, porque hay quienes, aun sin conocer, buscaron, y otros, aun con todo a su favor, se burlaron. Jesús dijo en Lucas 12:48, a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Eso significa que tú, que tienes Biblia, que has escuchado predicaciones, que sabes la verdad, serás juzgado con más severidad que aquel que jamás escuchó su nombre. El juicio no será general, será personalizado, uno por uno. Dios no juzga en masa.
Él trata con cada alma de forma única. Y en esa precisión se revelará su absoluta justicia y su inconmensurable misericordia. Imagina esa escena: millones de almas delante del trono, ángeles abriendo libros, testimonios saliendo a la luz, silencio, lágrimas, alegría, dolor, porque para unos será el día más glorioso y para otros el más temido. Algunos serán reconocidos por una fe sencilla. No supieron mucho, pero amaron mucho. No conocieron doctrinas, pero obedecieron la voz de su conciencia. No levantaron templos, pero ayudaron al prójimo, y el juez les dirá: «Ven, bendito de mi Padre». Otros sabían todo, predicaron, enseñaron, cantaron, pero su corazón estaba lejos. Vivieron de apariencias, juzgaron a los demás, se burlaron de los que buscaban a Dios con sinceridad, y oirán: «Nunca os conocí». Ese día no se trata de religiones, se trata de relación, no de cargos ministeriales, sino de corazones rendidos, no de cuánto sabías, sino de cuánto obedeciste. Porque el conocimiento sin obediencia solo sirve como prueba en tu contra. ¿Te das cuenta de lo grave que es esto? Hay millones que hoy viven sin saber que ese día viene, y tú lo sabes, tú has sido advertido. Entonces, ¿cómo puedes quedarte callado? ¿Cómo puedes seguir viviendo como si no importara? Cada día que pasa es un día más cerca de ese juicio, y cada alma que encuentras podría ser una que nunca ha oído, y tú podrías ser el último mensajero que Dios le envía antes de ese día. No es tiempo de temer, es tiempo de actuar, no de esconderse, sino de levantarse, porque si el juicio viene, también viene la recompensa para los fieles, y tú puedes ser instrumento de salvación para muchos antes que sea demasiado tarde. Ese día revelará verdades ocultas, se sabrá quién predicaba por amor y quién por ambición, quién vivía para agradar a Dios y quién para agradar al mundo. Todo saldrá a la luz, pero también será el día de los anónimos, de los que nadie conoció en la tierra, pero que el cielo aplaudirá, de los que vivieron en aldeas lejanas, orando sin saber bien a quién, pero que serán recibidos con honra eterna. Porque el juicio de Dios es como un fuego que no destruye al justo, sino que purifica su testimonio. Y cada lágrima sincera, cada acto de amor oculto, cada decisión correcta en secreto, será recompensado con gloria. Pero tú que lees esto, no tienes excusa. Ya sabes, ya entendiste, ya fuiste alcanzado por la verdad. Entonces vive como quien ha sido advertido. Habla como quien tiene un mensaje de vida o muerte. Ama como quien conoce al juez y ha sido abrazado por su gracia. El juicio no es una amenaza, es una cita inevitable. Y Dios no quiere que nadie perezca. Por eso te está hablando hoy, porque mientras hay vida, hay tiempo, tiempo para arrepentirse, para predicar, para cambiar. Y cuando ese día llegue, que no te sorprenda dormido, ni indiferente, ni en silencio, que te encuentre fiel, despierto, con las manos extendidas y el corazón limpio, porque entonces oirás esas palabras que cambian todo. Bien hecho, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Cuando pensamos en la cruz, solemos imaginar a Jesús muriendo por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras caídas. Pero hay una verdad más amplia, más profunda y aún más dolorosa. Jesús también murió por aquellos que nunca han oído hablar de Él. Cada clavo, cada latigazo, cada gota de sangre, no fue solo por los que hoy lo adoran en iglesias llenas. Fue también por esa niña que creció en una villa olvidada, por ese anciano que adoró ídolos por ignorancia, por esa madre que oró sin saber a quién. Primera Juan 2:2 dice que Jesús es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esa sangre tiene alcance universal. Esa cruz no fue local, fue eterna. No fue solo para los que estaban allí, fue para todos los que vivirían.
Cada latido del corazón de Jesús en el Gólgota llevaba nombres que jamás serían pronunciados en los púlpitos, lenguas que nunca serían traducidas, caras que el mundo jamás conocería, pero que el cielo ya amaba profundamente. ¿Cómo entender un amor tan grande? ¿Cómo aceptar que alguien pueda morir por otro que ni siquiera sabrá su nombre? Porque el amor de Dios no depende del conocimiento del hombre. Su amor precede, anticipa, entrega. Incluso cuando no es correspondido, la cruz es el acto más justo y más injusto de la historia. Justo, porque pagó lo que tú y yo no podíamos. Injusto, porque el inocente fue tratado como culpable. Y en ese misterio está la esperanza de los que nunca oyeron. Porque si el cielo pagó por ellos, es porque también los buscó. Hay una conexión invisible entre la cruz y las almas no alcanzadas. Una línea directa de redención que clama por ser revelada. Y esa conexión somos tú y yo. Porque si Jesús sangró por ellos, ¿cómo no vamos a hablarles de Él? No hay dolor más grande que amar y no ser conocido. Jesús lo vivió, todavía lo vive. Hay millones que caminan cada día sin saber que alguien murió por ellos, sin saber que cada lágrima suya ya fue recogida en el madero. La cruz grita desde el cielo, fue por ti, pero ellos no lo oyen. No porque Dios calle, sino porque nosotros hemos silenciado su voz. Porque nos hemos acostumbrado a un cristianismo cómodo, sin misión, sin sacrificio. ¿Qué sentido tiene decir que amamos a Cristo si no amamos a aquellos por los que Él murió? ¿Qué sentido tiene celebrar la cruz si no llevamos su mensaje hasta los confines de la tierra? Cada alma ignorante del Evangelio es una deuda viva, un recordatorio constante de que el sacrificio fue universal. Pero nuestra obediencia no, y eso debería dolernos más que cualquier otra cosa. Hebreos 12:2 dice que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cuál gozo? Ver almas salvadas, ver tribus adorando, ver pueblos enteros reconciliados con el Padre. Ese gozo aún no está completo, porque aún hay muchos que no han llegado. No es suficiente saber que Cristo murió, hay que hacer que lo sepan. No es suficiente creer, hay que compartir. No es suficiente tener fe, hay que tener pasión. Pasión por los que aún caminan en tinieblas sin saber que alguien ya pagó por su luz. Porque si tú fuiste alcanzado, fue para alcanzar. Si tú fuiste salvado, fue para salvar. Si tú fuiste amado, fue para amar a los que todavía no saben que hay un Salvador. La cruz es una invitación, no solo al perdón, sino a la misión, no solo a la salvación, sino al servicio, no solo a la paz, sino a la entrega, porque el verdadero cristiano vive con las manos manchadas de amor y los pies listos para ir. ¿Y qué pasa si nunca van? ¿Qué pasa si nadie les habla? La cruz no pierde su poder, pero su mensaje queda sin eco. Y eso es tragedia, no porque Cristo falló, sino porque nosotros callamos. No dejes que esa sangre haya sido derramada en vano para ellos. No permitas que el grito consumado es quede sin traducción en sus lenguas. Sé tú la voz que lleva esa victoria a sus corazones, porque aunque ellos no conocen a Jesús, Jesús sí los conoce. Y cada alma no alcanzada es un sueño pendiente de la cruz, un amor esperando cuerpo, un sacrificio esperando testimonio. Tú puedes ser ese cuerpo, esa voz, ese puente, ese milagro. Porque cuando una persona que nunca ha oído escucha por primera vez, el cielo celebra, la cruz se manifiesta, el propósito se cumple. Y cuando estés delante de Cristo, verás sus manos traspasadas y sabrás que cada herida lleva un nombre, y puede que uno de esos nombres haya sido alcanzado por tu obediencia. El cielo no es un lugar distante donde Dios observa impasible la historia humana.
Es un trono que siente, que sufre, que llora. Y uno de los dolores más intensos en ese trono es ver a miles de almas viviendo sin esperanza, sin salvación, sin siquiera saber que hay un Salvador. Hay lágrimas en lo eterno, no lágrimas de derrota, sino de compasión. Lágrimas que brotan del corazón del Creador al ver pueblos enteros crecer, trabajar, morir, sin haber escuchado jamás que alguien ya pagó por sus pecados. Dios no ignora. Él ve cada nacimiento en las aldeas más remotas, escucha cada canto ancestral, observa cada rito que hacen para conectarse con lo divino, sin saber que lo divino ya descendió y colgó de una cruz por ellos. Cada vez que alguien muere sin haber oído el nombre de Jesús, algo tiembla en la eternidad, porque esa alma era un diseño del cielo, una obra perfecta, una creación que tenía destino, pero se perdió entre la ignorancia y el silencio de los que sabían. No podemos imaginar lo que significa para Dios perder a alguien, no porque Él falle, sino porque respeta tanto el libre albedrío que no fuerza la salvación. Pero su corazón sí se quiebra cuando la ignorancia vence a la redención disponible. Jesús lloró por Jerusalén, no porque no la amara, sino porque ella no lo reconoció. Y hoy, el mismo Jesús llora por naciones enteras que no lo conocen, no lo esperan, no lo han visto, pero que Él sí ha amado desde antes de su fundación. Hay un silencio que duele, el silencio de los misioneros que no fueron, de los predicadores que no obedecieron, de los cristianos que prefirieron quedarse cómodos en vez de ir a donde la luz aún no ha llegado. Y mientras la iglesia discute por teología, hay niños que mueren sin haber escuchado una oración, mujeres que paren sin haber escuchado una promesa, hombres que envejecen sin saber que hay un reino más allá del dolor. ¿Dónde están los que deben llorar con el cielo? ¿Dónde están los que sienten el peso de esas almas no alcanzadas? ¿Dónde están los intercesores que gimen por los que aún no han nacido de nuevo? Porque el llanto de Dios no es emocionalismo, es llamado, es urgencia, es fuego en el alma, es una orden disfrazada de compasión, no para que te sientas mal, sino para que te levantes. Si tú has sentido alguna vez que Dios te llama a algo más, probablemente sea esto. No todos están llamados a ir físicamente, pero todos estamos llamados a hacer algo, a orar, a dar, a enviar, a clamar. Hay países cerrados al Evangelio, pero no están cerrados al Espíritu. Él sigue entrando, sigue hablando, sigue preparando. Solo necesita que tú digas, Señor, aquí estoy. Usa lo que tengo. Las lágrimas del cielo necesitan manos humanas que las conviertan en misión, porque Dios sigue viendo a esos que no lo conocen, pero que Él conoce mejor que nadie. En Apocalipsis se habla de un libro de lágrimas. ¿Cuántas de esas lágrimas serán por los que nunca oyeron? ¿Y cuántas podrían haberse evitado si nosotros hubiéramos obedecido? La compasión divina no es poesía. Es poder, poder que te empuja, que te confronta, que te quiebra, porque si el Espíritu de Dios está en ti, tú también llorarás por los que aún no conocen su amor. Este dolor santo no paraliza, impulsa. Te hace ver más allá de tus propias necesidades. Te hace caminar como Jesús, hablar como Jesús, amar como Jesús, aún a los que no saben que Él existe. No ignores este clamor, no lo apagues con tus ocupaciones, porque mientras tú vives en bendición, otros mueren sin conocer la fuente, y el cielo no deja de llorar por ellos, pero también el cielo se alegra cuando tú decides actuar, cuando tú decides llevar su nombre hasta lo último de la tierra, cuando una sola alma escucha por primera vez la historia del Cordero. Las lágrimas del cielo se transforman en fiesta. Que tu vida sea una respuesta a ese dolor. Que tus decisiones no estén motivadas por metas terrenales, sino por las lágrimas de un Dios que no quiere que nadie se pierda. Y el día que lo veas cara a cara,
sabrás que cada lágrima suya era un llamado, y cada llamado era una puerta abierta para que tú cambiaras el destino de los que nunca lo habían oído. Hay una responsabilidad que pocos quieren cargar, el peso de saber, porque saber la verdad no solo te libera, también te compromete. Y si tú conoces a Cristo, si sabes lo que Él hizo, si entiendes el destino eterno de las almas, entonces no puedes vivir como si no supieras. Lucas 12, 47, 48 es claro. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, recibirá muchos azotes. No es ignorancia lo que condena a muchos cristianos, es la omisión, es el silencio. Es la indiferencia disfrazada de religiosidad. Hay millones que nunca han oído de Jesús, pero hay millones que sí lo conocen y no hacen nada. Ese es el escándalo del cielo. No que haya pueblos sin Biblia, sino que haya iglesias con cientos de Biblias y cero acción misionera. Dios no te salvó solo para que vivas en bendición, te salvó para que seas canal, para que otros, a través de ti, también sean alcanzados. Pero muchos han hecho de su salvación un secreto personal, una fe encerrada en las paredes de un templo. El problema no es la oscuridad, es la falta de luz, porque donde hay luz, las tinieblas huyen. Y si hay pueblos en oscuridad, no es porque Dios no los ame, sino porque su luz, que vive en nosotros, no ha llegado a ellos. Hay una generación de cristianos que está cómoda, que quiere cielos abiertos sin cruzar desiertos, que quiere milagros sin misión, que quiere bendición sin responsabilidad. Pero Dios no comparte su gloria con los que callan su verdad. El Evangelio no fue dado solo para ser celebrado, fue dado para ser compartido. Y cada vez que tú eliges no hablar, no orar, no actuar, alguien en alguna parte sigue sin conocer al Salvador. ¿Cómo puedes mirar al cielo y cantar «Te amo, Jesús», si ignoras al que nunca ha oído su nombre? ¿Cómo puedes decir que sigues al buen pastor, si no buscas a las ovejas que aún no han oído su voz? El peso de saber es real, es santo, es urgente. No es culpa, es llamado. Porque Dios te dio entendimiento para que se lo transmitas a otros, y no hacerlo es traicionar la misma gracia que te salvó. Imagina por un momento que tú fuiste uno de esos que nunca oyeron, que viviste toda tu vida en la oscuridad, buscando respuestas, clamando al cielo, mientras alguien en otra parte del mundo tenía las respuestas, pero no quiso compartirlas. No es injusto, no es doloroso. Así se sienten muchos cuando finalmente conocen a Jesús y se preguntan, ¿por qué nadie me habló antes? ¿Por qué nadie me dijo que había esperanza? Y tú estás del lado de los que saben, del lado de los que han visto la cruz, han sido perdonados, han recibido al Espíritu. Entonces, ¿qué estás esperando para ser voz, puente, semilla? No necesitas ser pastor, no necesitas un púlpito. Necesitas compasión. Necesitas recordar lo que Cristo hizo por ti y decidir que no puedes guardártelo, que alguien más debe saberlo. Cada día que callas, el infierno avanza. Cada día que decides no actuar, la ignorancia gana terreno. Y tú, con el arma más poderosa del universo, el Evangelio, decides no dispararla. Pablo decía, «Ay de mí si no predico el Evangelio». 1 Corintios 9:16. ¿Dónde está ese clamor hoy? ¿Dónde están los que tiemblan al pensar que hay millones sin Cristo mientras nosotros vivimos como si no pasara nada? El silencio de los salvos es más peligroso que la blasfemia de los impíos, porque el mundo no puede creer si la iglesia no predica, no puede ver si la luz no brilla, no puede oír si los enviados no van. ¿Sabías que hay cristianos que han vivido décadas sin ganar una sola alma para Cristo? ¿Cómo puede ser eso posible? Porque hemos hecho del Evangelio un club, no una misión. Hoy Dios te recuerda, tú sabes, tú tienes luz, tú has oído, y eso es un privilegio.
pero también una carga, no para oprimirte, sino para impulsarte, porque saber y no hacer es peor que no saber. Este mensaje no es para condenarte, es para despertarte, porque todavía hay tiempo, todavía puedes hablar, todavía puedes actuar, todavía puedes hacer la diferencia entre una eternidad con Cristo y una eternidad sin Él. Y el día que estés frente al trono y Él te pregunte, ¿qué hiciste con lo que sabías? Que puedas responder, Señor, no lo guardé, lo compartí, porque entendí que mi salvación era también mi comisión. Hay decisiones que cambian un día, otras cambian una temporada, pero hay una sola decisión que cambia la eternidad. Y esa decisión es, ¿aceptas o rechazas la salvación? Lo que pocos entienden es que una vez cruzado el umbral de la muerte, ya no hay vuelta atrás. Hebreos 9:27 lo dice claro. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay segundas oportunidades después de la tumba, no hay reencarnación, no hay ciclo kármico, solo juicio y destino eterno. Y esto hace aún más urgente el clamor por los que nunca han oído. Porque si mueren sin haber conocido a Jesús, su eternidad puede definirse en ausencia de luz. No porque Dios no los amara, sino porque el tiempo para decidir quedó atrás. Muchos se aferran a la idea de que un Dios justo hará algo después de la muerte. Pero la justicia divina no opera con sentimentalismo, opera con verdad. Y la verdad es que esta vida es el único tiempo para encontrar la gracia. ¿Te imaginas el dolor de un alma que al morir descubre que sí había un Salvador, pero nunca lo conoció en vida? ¿Te imaginas la angustia de entender que pudo haber sido redimido, pero nadie se lo explicó? La eternidad no tiene botón de regreso. No hay intento 2, no hay espera un momento. Cuando el aliento se apaga, el alma vuela, y lo que haya decidido aquí lo llevará allá. Por eso no es una opción predicar, es una urgencia, no es un consejo, es una orden. Porque mientras hay vida, hay posibilidad. Pero cuando la muerte llega, el reloj se detiene y el juicio comienza. Y sí, Dios es justo, y en su justicia sabrá tratar cada caso. No todos tendrán el mismo destino, porque no todos tuvieron la misma oportunidad, pero la eternidad es real y no se cancela por ignorancia. Dios no manda al infierno a quien nunca oyó, pero tampoco lo lleva al cielo automáticamente. Él evalúa corazones, examina intenciones, pesa vidas. Y si hubo luz, por pequeña que fuera, esa luz se convierte en testimonio. Pero si esa luz fue ignorada, apagada, despreciada, entonces no hay excusa. Porque aunque no conocieron la cruz, sí conocieron la conciencia, y en ella Dios escribió su voz. Romanos 1:20 dice que lo invisible de Dios se hace claramente visible por medio de la creación. Así que nadie podrá decir, nunca supe, porque la creación gritó, la conciencia habló, el alma lo sintió. ¿Y qué pasa con los niños que mueren antes de entender? Con los discapacitados mentales que no pueden razonar. Esos están en el corazón de Dios. Él es justo y no pedirá cuenta donde no hubo capacidad de decidir. Esos serán alcanzados por su misericordia. Pero a los que sí pudieron decidir, a los que tuvieron conciencia, razonamiento, opciones, se les pedirá cuenta, incluso si jamás escucharon un sermón, porque cada acto, cada decisión, cada respuesta interna formará parte del juicio. La eternidad no se negocia, no se compra, no se hereda, se decide, y el tiempo para decidir es hoy. Mañana no está garantizado. Y después de la muerte, solo queda la eternidad sellada. Y tú, que conoces esta verdad, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Estás preparando a otros para la eternidad? ¿O estás viendo cómo pasan sus días sin advertirles que hay un destino eterno esperándolos? No se trata de infundir miedo,
Se trata de despertar. Porque el Evangelio no es solo una buena noticia, es la única noticia que puede cambiar un destino eterno. Jesús habló más del infierno que del cielo, no porque quiera asustarte, sino porque no quiere que nadie llegue allí. Él vino a abrir la puerta del cielo, pero esa puerta no se cruza después de la muerte, se cruza aquí, ahora, en vida. Predica como si cada alma que encuentres fuera a morir esta noche. Ora como si el juicio fuera mañana. Ama como si fueras la última esperanza de alguien, porque puede que lo seas. La eternidad está en juego, y tú sabes lo que muchos no saben. Entonces, ¿qué harás con esa responsabilidad? ¿Guardarás silencio? ¿O serás trompeta que advierte antes que sea tarde? Porque cuando llegues al cielo, no querrás llegar solo. Querrás ver rostros que digan, gracias por hablarme, gracias por advertirme, gracias por llevarme al camino, antes de que la eternidad se sellara sin reversa. Después de todo lo que has oído, leído y sentido, tal vez ya no debas preguntarte más, ¿qué hará Dios con los que nunca lo han conocido? Tal vez ahora debes preguntarte, ¿qué harás tú por ellos? Porque Dios ya hizo su parte. Él envió a su Hijo. Él derramó su sangre. Él sigue hablando, pero necesita manos, necesita voces, necesita corazones dispuestos. ¿Y si tú eres la respuesta al clamor de una aldea remota? ¿Y si tú eres la oración contestada de alguien que anhela conocer la verdad? ¿Y si Dios te puso en este tiempo y en esta generación, no para acumular bendiciones, sino para abrir caminos donde nadie ha ido? Cada vez que te preguntes por qué naciste, recuerda esto. Naciste para reflejar a Cristo. Y Cristo vino a buscar lo que se había perdido. No solo a predicar entre los que ya sabían, sino a morir por los que aún no lo conocían. Tú no estás aquí por casualidad. El cielo no comete errores. Dios te dio un idioma, una cultura, una historia, para convertirte en puente, en testigo, en luz. Y esa luz no fue hecha para esconderse bajo una lámpara, sino para brillar en los rincones donde nunca ha llegado. No subestimes tu papel. Tal vez no seas predicador de multitudes, pero puedes ser la voz de uno, y a veces alcanzar a uno es alcanzar generaciones enteras, porque un alma transformada puede transformar un pueblo. No todos van a África, no todos cruzan océanos, pero todos pueden actuar. Puedes orar por los que van, puedes apoyar misiones, puedes traducir, enviar, grabar, compartir, enseñar, porque cada esfuerzo, cada acto de amor tiene peso eterno. El cielo no busca celebridades, busca siervos, busca corazones que digan, aquí estoy, Señor, envíame. Y tal vez no sepas cómo hacerlo, pero si dispones tu corazón, el Espíritu abrirá caminos. Él no busca perfectos, busca dispuestos. Imagina el rostro de un niño escuchando el nombre de Jesús por primera vez, el brillo en sus ojos, el fuego que se enciende en su espíritu, la paz que entra donde antes había confusión. Todo por una palabra que tú llevaste, por un gesto que tú sembraste. ¿Te das cuenta? Esto no es religión, es guerra espiritual, es rescate de almas, es eternidad en juego, y tú eres parte del ejército de la luz. No estás de espectador, estás en la línea de batalla, y si callas, alguien más gritará. Pero perdiste la honra de haber sido instrumento, porque Dios seguirá salvando, pero tú fuiste llamado a participar, no a mirar desde lejos. Recuerda esto, hay una silla vacía en el cielo con el nombre de alguien que aún no ha conocido a Jesús, y tú puedes ser quien lo lleve hasta allí, con una oración, con una palabra, con una decisión valiente. Cada vez que compartes el Evangelio, el infierno tiembla. Cada vez que haces visible a Cristo, las tinieblas retroceden. Cada vez que vives como luz, alguien que nunca lo oyó comienza a verlo en ti. No esperes a tener más preparación, no esperes a sentirte digno. Ve ahora, ama ahora, habla ahora.
porque las almas no esperan, la muerte no espera, y tú no sabes cuánto tiempo te queda. Tal vez nunca conocerás aquí a los que alcanzaste, pero el cielo sí los conoce, y cuando cruces sus puertas te sorprenderás, porque detrás de cada acto fiel hubo frutos invisibles que Dios hizo crecer. Tú puedes cambiar la eternidad de alguien, no por tu fuerza, sino por tu obediencia, no por tu fama, sino por tu compasión, porque lo que mueve al cielo no es el ruido, es el amor que se entrega. Y si alguna vez dudas, vuelve a mirar la cruz, porque ahí entenderás que el amor verdadero no espera que lo conozcan, va en busca del perdido, muere por el ignorante, se da por completo, aun si nadie lo reconoce. El corazón de Dios late por los que aún no saben que Él existe. ¿Y sabes qué? Ese latido quiere sonar dentro de ti, para que seas sus pies, sus manos, su boca, su carta viva. No digas, alguien más lo hará. No pienses, no es mi llamado. Si estás vivo, es porque aún tienes propósito, y ese propósito siempre incluirá alcanzar a los que nunca han oído, porque en el cielo no habrá mayor gozo que ver que tu obediencia llevó a alguien hasta el trono, y escuchar que Jesús dice, tu vida fue la respuesta a su clamor no escuchado. Así que ya no preguntes más qué hará Dios con los que nunca oyeron. Pregunta qué vas a hacer tú, ahora que lo sabes todo. Dios no actuará con injusticia. Él es fuego, pero también es ternura. Y hoy, después de escuchar esta verdad, no puedes quedarte en silencio. ¿Quién necesita escuchar esto de ti? ¿A quién vas a alcanzar con lo que ahora sabes? Comparte este mensaje con alguien que nunca ha oído y que aún puede escuchar. Escribe en los comentarios, Señor, hazme tu voz, si estás dispuesto a ser respuesta. Suscríbete, activa la campana y sobre todo, no calles la luz que Dios puso en ti, porque si tú no hablas, ¿quién lo hará?